Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar acerca de la historia de las generaciones, cómo se han dado, cómo inician y cuáles son algunas de las características primordiales de estas generaciones. Quiero comentarles que los antecedentes históricos acerca de las generaciones se tienen en el siglo XIX, pero toman mayor auge en el siglo XX en Estados Unidos, con la escritora y poetisa Gertrude Stein, donde ella empieza a hablar de la generación perdida que se dio en el año de 1880 al año de 1900. Esta generación se le llama perdida porque fue una generación que nace a finales de la Primera Guerra Mundial y donde en esta, como ustedes saben, la Primera Guerra Mundial data de 1914 a 1918. Y durante esta época hubo varios escritores que participaron en la Primera Guerra Mundial, pero después ellos se quedan a radicar la mayoría en París. Y es donde Ernest Hemingway platica acerca de estas generaciones también en su novela Fiesta, y donde él le da esa fuerza a lo que Gertrude llamó la generación perdida. Y se le llamó generación perdida a toda esta generación de escritores que se quedaron en París. Pero Ernest Hemingway, cuando habla en su novela Fiesta acerca de las generaciones, habla de la generación como en su totalidad. Y bueno, como les comenté, esta data de 1880 al año de 1900. Posteriormente, durante el siglo XX, surge la generación issue o generación militar. Y esta generación va de los años de 1901 a 1924. Y después dos escritores, filósofos e historiadores llamados Neil Howe y William Strauss, en la década de los 80 empezaron a platicar también y a hacer notar la generación issue como una generación de todas las jóvenes que estuvieron durante esta época de 1901 a 1924. Esos son algunos de los datos históricos de las primeras generaciones, pero después surge la generación silenciosa. La generación silenciosa se da de 1925 a 1942. Y esta generación silenciosa se da durante la Segunda Guerra Mundial y surge de los niños que nacieron durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que se le llama generación silenciosa, porque también hay algunos datos donde en la revista Time del 5 de noviembre de 1951 sale un artículo que habla de la generación más joven y es la generación silenciosa, y fueron las personas que estuvieron naciendo durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente nacen ya las generaciones que conocemos más, que es la generación de los baby boomers, y que surge en 1943 hasta el año de 1964. Y son personas que están en las edades promedio de 55 a 76 años de edad. Esta generación baby boomers se les llama así porque surgen durante el boom económico después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es donde se caracteriza por los hippies que nacieron durante esa época o que surgieron durante esa época. Y este movimiento hippie estaba en contra de las guerras y estaba en contra de la guerra de Vietnam. Este movimiento empieza a discutir acerca de el que la guerra no es algo necesario y ellos empiezan con su movimiento de amor y paz, donde una de las frases que utilizaban es haz el amor y no la guerra. Pero esto tiene algún sentido también, porque durante esa época surge toda esa liberación de la sexualidad y de la liberación en todos los sentidos. Empieza más el auge de la psicodelia, del uso de drogas, y de alguna manera pues se empieza a llevar a cabo todo este movimiento hippie durante esta época.
Pero posteriormente, más o menos a inicios de la década de los 80, surge una subgeneración que es la de los yuppies. Los yuppies son un grupo de personas que aprovecharon parte de la situación que ocurrió en el lunes negro, donde hubo una caída de la bolsa a nivel mundial. En este lunes negro, ellos surgen como empresarios donde durante esta época, pues muchas empresas quebraron, muchas personas se suicidaron por perder sus negocios y hubo una gran depresión. Sin embargo, este grupo de jóvenes llamados yuppies surgen en ese momento donde ven áreas de oportunidad y empiezan a buscar cómo hacer negocio y cómo independizarse en sus negocios. Increíblemente, pues se encuentran nichos de mercado donde empiezan a trabajar en estos negocios y tienen éxito. ¿Y cuál es la característica primordial de los yuppies? Bueno, pues la característica es que ellos empiezan a aportar muchos artículos ostentosos, a comprar autos caros, relojes caros, a vestir de manera muy formal, a diferencia de los hippies. Los hippies continúan con su movimiento donde utilizaban ropas muy estrafalarias, colores, y continuaban con este movimiento de amor y paz. Surgen también algunos grupos importantes como los Rolling Stones, surgen los Beatles y algunos cantantes como James Brown, la familia Kennedy, que estaba teniendo mucha fuerza durante esas épocas, pero los yuppies empiezan a denotarse porque de alguna manera este grupo empieza a tomar mucha fuerza como un ejemplo o distinción de lo que era esa generación. Y entonces surgen dos generaciones ambivalentes donde están los yuppies y están los hippies. Pero increíblemente estos yuppies pues empiezan a hacer un cambio radical a nivel mundial, donde las demás personas empiezan a observarlos, empiezan a ver empresarios jóvenes, independientes, bien vestidos, pero de alguna manera también los critican por todo lo que ostentan y que de alguna forma pues es pues era todo contrario a lo que era esa época y a lo que estaba surgiendo en la época de esa depresión y donde había una caída de la bolsa. Posteriormente, en el año de 1965, surge la generación X hasta el año de 1979 y son las personas que tienen entre 40 y 54 años de edad. La generación X fue testigo de la caída del muro de Berlín, fueron testigos de las nuevas tecnologías y ellos fueron los que pudieron utilizar los primeros teléfonos celulares. Ellos pudieron ver el primer teléfono celular que existió en un automóvil y también pudieron observar los cambios tecnológicos que se fueron dando de una manera muy fuerte en esa época. Esta generación yo considero que fue una generación que descubrió los dos cambios tan fuertes de tecnología, pero también de cultura. Sin embargo, en México también se da una situación de crisis económica con la caída o con los problemas que hay con la presidencia de José López Portillo. Y entonces hay una crisis muy fuerte y eso hace que en México surja un deseo de generar negocios propios también y de hacer cosas diferentes. A nivel mundial, pues hay una fuerte tendencia hacia las nuevas tecnologías. Se empiezan a desaparecer los discos de acetato, están los audiocassettes, después se empiezan a surgir las películas beta, las películas VHS, las videocaseteras, etc.
y en México, pues obviamente toda esta tecnología va llegando de una manera cada vez más lenta de lo que llegó en el resto del mundo. Pero también se empiezan a experimentar cambios de cultura, se empiezan a experimentar cambios la música pop, donde surgen cantantes como Michael Jackson, Madonna y algunos grupos muy importantes como Queen, que marcaron una diferencia en el tipo de música que se escuchaba. En esta generación X es una generación de muchos cambios, de estilos de vestimenta distintos, donde surgen bailes distintos como el rap, el auge del punk, y de alguna manera también surge esta ambición de las nuevas generaciones y este sueño de independizarse y de tener un negocio propio. Posteriormente surge la generación de los Y o los millennials, que data de los años 1980 al año 2000. Y los millennials, este nombre se da porque en el libro Generations se habla acerca de esta nueva generación y ahí es donde se toma este nombre de millennials. La generación Y es una generación que está en las edades de los 19 a los 39 años de edad. Y bueno, esta generación ya tiene mayor fuerza en el uso de la tecnología. La tecnología obviamente surge desde la generación X y ahí es donde se empiezan a dar todos los vestigios de las nuevas tecnologías, pero donde cobra mayor auge es con el grupo de los millennials, donde ellos le dan un uso muy efectivo a todos estos dispositivos y a los nuevos gadgets que van surgiendo día con día. Y ahí es donde empieza a surgir también el Facebook, el Instagram y muchas redes sociales de las que se valen las generaciones de los millennials para mantener un contacto a nivel mundial. Pero esto es muy interesante porque los sueños que tenían la generación X de independizarse y de hacer muchas cosas como negocios, estos sueños los hace realidad la generación de los millennials, porque ellos logran hacer un negocio de la nada. Y obviamente con el uso de las redes sociales, con el uso de YouTube y con el uso de estos gadgets como los smartphones, ellos pueden hacer negocio de la nada, donde pueden vender, donde pueden estudiar, donde pueden conocer lo último que hay a nivel mundial. Y es donde también surgen diferentes grupos, surgen los YouTubers y también se da un grupo muy importante de influencers, que son las personas que hacen negocio de su pasión. Esto es extraordinario porque el negocio surge de la nada y surge de lo que me gusta. Si me gusta la moda, empiezo a hablar de moda y obviamente empiezo a tener muchos seguidores. Si me gusta hablar de ciencia, bueno, puedo hablar de la ciencia de una manera libre y obviamente esto genera muchas oportunidades de negocio y muchos nichos de mercado. También en esta generación empieza a haber la venta en línea, empieza a existir la negociación a través de las líneas electrónicas. Y eso es algo que en las generaciones X, lamentablemente, pues no se tenía toda esta parte de tecnología. Y aunque los X, el sueño siempre fue independizarse, tener su propio negocio, pues se buscaba trabajar para poder tener los medios económicos y llevar a cabo el negocio. Pero hay un dato también muy, muy relevante, donde la diferencia entre los X y la generación de los millennials es que los X buscaban como negocio las necesidades de los demás. Es decir, ¿qué es lo que requieren los demás para que yo encuentre un nicho de mercado y pueda asegurar que mi negocio va a funcionar?
Sin embargo, los millennials o los Y, pues ven el negocio como su pasión. ¿Qué es lo que me gusta hacer a mí para compartir con los demás? E increíblemente tiene éxito esta fórmula de negocios. Posteriormente, en el año de 2001 hasta el 2015, surge la generación Z. La generación Z, post-millennials o centennials. Y esta generación son las personas que tienen entre 4 y 18 años de edad. La generación Z se distingue porque es una generación que ya está inmersa totalmente en la tecnología, entienden perfectamente bien la tecnología y de alguna manera ellos tienen ya una tendencia hacia socializar a nivel mundial. Se hacen multiculturales y empiezan a entender las necesidades, los requerimientos de esta sociedad a nivel mundial. Pero ellos están inmersos totalmente dentro de esta tecnología y están encapsulados en ella, donde pues todo lo hacen a través de ella. Todo lo hacen mediante las redes sociales, hacen compras en línea y de alguna manera están enfocados totalmente hacia un mundo tecnológico, lo cual no es malo, pero de alguna manera esto ha roto un poco con la parte de la empatía social y de ese acercamiento entre personas. De alguna manera también esto podría disociarse y decirse, bueno, pues estamos perdiendo esa capacidad de comunicación directa, pero a través de todas las generaciones ha habido todos estos cambios, igual cuando surge el teléfono con la generación de los baby boomers, pues también se pensó que el teléfono estaba desconectando a las personas y estaba haciendo una división entre la comunicación directa, pero no fue así. Realmente toda la tecnología, todos los inventos, todo lo que está surgiendo también está acercando al mundo, porque de alguna forma podemos saber lo que está pasando en cualquier parte del mundo al momento. Y eso no fue una gran ventaja que se tuvo en el pasado. Actualmente se tiene, y esto está obligando a las nuevas generaciones a que puedan tener una cultura más grande acerca de lo que surge en el mundo y poder conocer cuál es su entorno. Una de las características también de la generación de millennials y la generación Z es que ellos están muy inmersos en el cuidado de la ecología y de la sociedad. Las generaciones de millennials y Z son personas muy cívicas, no son personas que estén muy apegadas a las situaciones políticas ni religiosas. Sí entienden estos conceptos, pero como un todo, como parte de una sociedad. Y no se casan con los conceptos, no se casan tampoco con las marcas, a diferencia de la generación X. La generación X estaba apegada mucho a las marcas, ya que cuando surge este movimiento de los yuppies, ellos pues ostentaban algunos artículos de marca que podían mostrarlos como personas que tenían el poder adquisitivo. Y eso hace que la generación de los X y algunas generaciones de los baby boomers pues se casen con algunas marcas que denotaban pues que tenían algún estatus social. Pero a diferencia de ellos, la generación de millennials y los Zetas no se casan con las marcas. Ellos buscan un sentido en cada artículo que adquieren. ¿En qué me va a servir? ¿Qué es lo que me puede aportar? ¿Qué es lo que yo necesito realmente? Pero de alguna manera la marca no es importante para ellos. Posteriormente surge la generación de los alfa, y esta generación va de los años de 2016 y bueno, pues como estas generaciones han tenido su tendencia de cambios generacionales cada 20 años aproximadamente, bueno, se pretende que esta generación va a ser del 2016 hasta el año del 2030. Y son las personas que tienen de 0 a 3 años de edad. Esta generación es una generación futurista, como le llamó Mark McCrindle, donde dice que la nueva generación está naciendo con el iPad en la mano.
y no está muy lejos de la realidad, ya que si observamos a los pequeños que tienen estas edades, 1, 2, 3 años, pues les damos un teléfono smartphone y ellos pueden manipularlo perfectamente bien. Ahí están viendo caricaturas y están manejando el teléfono de una manera increíble. Pero todas estas generaciones y todas estas etapas generacionales han tenido cosas muy importantes que aportar a través de la historia. La generación de los baby boomers obviamente aporta muchísimo acerca de la paz mundial, de el trabajar de una manera más congruente y de eliminar toda la parte del pensamiento de guerras. Pero ellos aportan también muchísima, es donde surgen muchísima literatura, surgen muchísimos pensamientos y cambios en el pensamiento de las personas. Surgen muchos músicos, surgen muchos poetas que hasta la fecha siguen marcando la historia, como fue la historia de los Beatles y todas las canciones pacifistas que hubo en esa época. Pero las generaciones X, pues obviamente ahí es donde hay un cambio tecnológico muy fuerte y hay muchas tendencias en la moda, en la cultura, en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de hacer negocios y en la forma de vender las cosas. La generación X tiene una habilidad para poder vender y poder hacer que los demás compren sus ideas. La generación de los millennials obviamente tiene toda esta factibilidad de hacer negocios de la nada y es algo que se les reconoce de una manera increíble porque ellos nos están mostrando cómo pueden hacer las cosas diferentes. Hay posiciones donde se dice los generaciones X son lentos, pero no es que la generación sea lenta. La generación X son personas que buscan hacer las cosas de una manera muy clara, llevando pasos para asegurar el resultado. La generación millennials es una generación que busca hacer las cosas más a prisa, más espontáneas y de una manera más rápida. Buscan mucho que la tecnología sea parte de su día a día y obviamente la generación Z pues ya integran esta tecnología a su vida cotidiana. Esto es la historia de las generaciones, esto es cómo se han dado a través de los tiempos y bueno, pues los veo en un próximo video. Muchas gracias, hasta luego.